Chacachacare, la isla del silencio. En el extremo occidental del archipiélago de Trinidad y Tobago, donde el mar Caribe se estrecha hacia Venezuela y las aguas se tornan profundas y misteriosas, se encuentra una isla que parece suspendida en el tiempo, Chacachacare. Rodeada por manglares, arrecifes y acantilados rocosos, esta isla de apenas 900 hectáreas guarda en su interior una historia tan intensa como olvidada. Fue hogar de monjas, médicos, enfermos y exiliados. Fue un leprocomio, un santuario de aislamiento, un lugar donde la vida se vivía en los márgenes. Hoy, sus edificios en ruinas, sus pasillos vacíos y sus muros cubiertos de musgo cuentan la historia de un pueblo fantasma que alguna vez respiró entre la bruma del Caribe. El principio, tierra de paso y superstición. Antes de convertirse en refugio médico, Chacachacare era una tierra de tránsito, de misterio y de superstición. Los pueblos indígenas caribes, que conocían bien las corrientes marinas y los secretos del archipiélago, la consideraban un lugar cargado de presencias invisibles. La llamaban la Isla de los Espíritus y evitaban acampar en ella incluso durante sus travesías más largas. Decían que por las noches se escuchaban lamentos entre los árboles, que las sombras se movían sin viento y que los animales se comportaban de forma extraña. Para ellos, Chacachacare no era simplemente una porción de tierra, era un umbral entre mundos, un espacio donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazaban. Con la llegada de los colonizadores europeos, la isla fue brevemente ocupada por los españoles, que la utilizaron como punto de vigilancia costera. Desde sus colinas se podía observar el estrecho de Bocas del Dragón, por donde navegaban embarcaciones entre Trinidad y Venezuela. Más tarde, los franceses la incluyeron en sus mapas náuticos como parte de sus rutas comerciales, aunque nunca llegaron a establecer asentamientos permanentes. La isla era demasiado escarpada, demasiado aislada, demasiado inquietante para convertirse en un puerto seguro. Así, durante siglos, Chacachacare permaneció prácticamente deshabitada, envuelta en vegetación espesa, con playas solitarias donde el oleaje rompía sin testigos y colinas de piedra volcánica que se alzaban como centinelas silenciosos sobre el mar Caribe. Su nombre, de origen indígena, resuena con una musicalidad peculiar. Chacachacare parece imitar el sonido de las maracas agitadas por manos invisibles o el canto rítmico de los pájaros que sobrevuelan sus manglares, pero también sugiere un eco, una repetición, como si la isla misma estuviera condenada a revivir su historia en ciclos de abandono y redescubrimiento. Cada civilización que la tocó dejó apenas una huella tenue, como si la tierra se resistiera a ser habitada, como si guardara celosamente su vocación de aislamiento. Chacachacare, desde sus orígenes, fue más que un lugar geográfico, fue un espacio simbólico, una isla que parecía esperar algo, o a alguien, para despertar de su letargo. El siglo XIX, la lepra y el aislamiento. Fue en el siglo XIX cuando Chacachacare adquirió su destino más sombrío. En una época en que la lepra, o enfermedad de Hansen, era vista con terror y estigma, los gobiernos coloniales buscaban lugares donde aislar a los enfermos. La lepra, aunque poco contagiosa, deformaba el cuerpo, afectaba los nervios y generaba rechazo social. Los leprosos eran apartados de sus familias, de sus comunidades, y enviados a lugares remotos donde pudieran vivir o morir sin perturbar a los sanos. En 1869, las autoridades británicas decidieron establecer un leprocomio en Chacachacare. La isla, por su aislamiento natural, parecía perfecta. Lejos de la ciudad, rodeada de agua, difícil de escapar. Se construyeron barracones, una pequeña iglesia, un hospital rudimentario y viviendas para el personal médico. Los enfermos eran transportados en barcos desde Trinidad y al llegar sabían que probablemente nunca volverían a pisar tierra firme. La vida en el leprocomio, la vida en Chacachacare era dura, pero no carente de humanidad. Los enfermos vivían en pequeñas casas de madera, rodeadas por jardines que ellos mismos cultivaban. Se organizaban en comunidades, compartían alimentos, rezaban juntos
y celebraban festividades religiosas. La Iglesia Católica jugó un papel crucial en la vida espiritual de la isla. En 1940, un grupo de monjas dominicas llegó desde Francia para atender a los enfermos. Estas mujeres, vestidas de blanco, vivían en condiciones austeras, dedicadas por completo al cuidado de los leprosos. La rutina era estricta. Las monjas se levantaban al amanecer, preparaban medicinas, cocinaban, limpiaban y rezaban. Algunas aprendieron a aplicar tratamientos rudimentarios, como el uso de aceite de chaulmugra, uno de los pocos remedios disponibles antes del descubrimiento de la dapsona. La lepra avanzaba lentamente, y muchos pacientes vivían décadas en la isla, formando vínculos profundos con sus cuidadores. El hospital, aunque modesto, funcionaba como centro médico y social. Allí se registraban nacimientos, muertes, matrimonios y conversiones religiosas. Los niños nacidos en la isla eran enviados a Trinidad a una edad temprana para evitar el contagio. Los adultos, en cambio, vivían en Chacachácare hasta que la enfermedad los vencía. El aislamiento emocional. Más allá de la enfermedad, lo que marcaba la vida en Chacachácare era el aislamiento emocional. Los enfermos recibían pocas visitas. Las cartas tardaban semanas en llegar. Algunos familiares cortaban todo contacto. La isla se convirtió en un mundo aparte, con sus propias reglas, su propio ritmo y su propio dolor. Las monjas también vivían en aislamiento. Aunque podían regresar a Francia, muchas decidieron quedarse hasta el final. Una de ellas, la hermana Marie de la Croix, escribió en su diario: «Aquí no hay tiempo, solo almas. Cada día es igual, pero cada rostro es distinto. La lepra no borra la humanidad, solo la oculta». El siglo XX. Avances médicos y abandono. Con el avance de la medicina en el siglo XX, la lepra dejó de ser una sentencia de aislamiento. En la década de 1940, se descubrieron tratamientos efectivos que permitían controlar la enfermedad. Poco a poco, los leprosos comenzaron a ser reintegrados a la sociedad. Los leprocomios antes considerados necesarios empezaron a cerrarse. En Chacachácare el cambio fue lento. La isla seguía funcionando como leprocomio hasta bien entrados los años 70. Pero la población disminuía. Los enfermos eran trasladados a hospitales en Trinidad y las monjas regresaban a sus países de origen. En 1984, el último paciente abandonó la isla. El hospital cerró sus puertas. Las casas quedaron vacías. Las campanas de la iglesia dejaron de sonar. Desde entonces, Chacachácare se convirtió en un pueblo fantasma. La vegetación comenzó a invadir los edificios. Las ventanas se rompieron. Los techos colapsaron. Los caminos se borraron. Solo quedaban los ecos, de pasos, de oraciones, de voces que alguna vez llenaron el aire. El presente, ruinas y memoria. Hoy, Chacachácare es un lugar de ruinas y memoria. Los visitantes llegan en pequeñas embarcaciones desde Trinidad, atraídos por la historia y el misterio. Caminan entre los edificios abandonados, observan los quirófanos vacíos, las camas oxidadas, los altares cubiertos de polvo. Algunos dicen que la isla está encantada, que se escuchan susurros en la noche, que las monjas aún caminan por los pasillos, pero más allá de las leyendas, Chacachácare es un testimonio de humanidad. Fue un lugar de dolor, sí, pero también de compasión, de resistencia, de fe. Las ruinas no solo hablan de abandono, sino de cuidado, de vínculos que se formaron en medio del sufrimiento, de vidas que, aunque apartadas, no fueron olvidadas. Epílogo: la isla que espera. Chacachácare sigue allí, rodeada por el mar, cubierta de verde, habitada por el viento. Espera, no por turistas ni por redención, sino por memoria, porque recordar es también cuidar, y en cada piedra, en cada muro, en cada sombra, la isla nos recuerda que incluso en el exilio, la vida persiste. Si les gustó esta apasionante historia, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para más historias fascinantes de nuestro pasado. Nos vemos en la próxima aventura.